Compré una casa para mis padres, pero ellos se la pusieron a mi hermana. Dejé de pagar la hipoteca y el banco terminó quedándose con la casa. Yo no iba a quedarme en la ciudad. Nunca fue la idea. Me fui apenas pude, aunque nunca lo dije así, y cuando les compré la casa no fue para volver, ni para visitar demasiado. Era una de esas decisiones que uno toma en voz baja, mientras hace otra cosa, como si comprar una casa pudiera parecer una casualidad. No fue una mansión ni mucho menos. Pero tenía lo necesario: tejado firme, ventanas grandes, un pedazo de tierra atrás donde mi padre pudiera plantar lo que quisiera aunque rara vez lo hiciera, y una cocina que mi madre llamaba decente, que para ella era un elogio. La compré con un crédito que me dejó el sueldo de los últimos años. Ellos no pusieron nada. No porque no quisieran, sino porque no podían. Y yo tampoco lo mencioné, ni una sola vez, porque creía, o quería creer, que ese gesto decía todo. Que era una forma de volver sin tener que regresar. A veces me llamaban para contarme que el calentador hacía ruidos raros, o que habían visto al vecino sacar la basura sin camiseta. Esos eran los temas. Cuando iba, que era poco, mi madre hacía arroz con leche, como cuando era chico. Mi padre ponía música en la radio aunque supiera que no me gustaba. Todo tenía ese tono de como antes, pero con una distancia que ya no se podía deshacer. Yo me quedaba una noche, dos como mucho, y volvía al departamento alquilado en el sur, donde nadie me preguntaba nada. Un día, mi hermana me escribió: ¿sabías que la casa está a mi nombre? Me lo dijo como se preguntan cosas tontas, pero no lo era. Revisé los papeles que yo mismo había firmado, y sí, ahí estaba. Meses atrás, mis padres habían transferido la escritura. Sin decirme nada. No dije nada tampoco. Ni a ellos, ni a ella. Solo seguí trabajando, volviendo a casa tarde, dejando el televisor prendido para que alguien hablara mientras yo comía. Tardé semanas en decidir qué hacer. No fue rabia. Fue más bien esa sensación de estar fuera de lugar, como si de pronto alguien te corriera de una foto en la que creías estar bien posicionado. Y entonces dejé de pagar. No llamé. No escribí. No quise explicaciones. Y ellos tampoco las ofrecieron. Fue como si todos hubiéramos acordado tácitamente que eso era lo que pasaba ahora: yo pagaba menos cosas, ellos hablaban menos conmigo. Durante semanas, la casa dejó de existir en las conversaciones. Y yo dejé de imaginarla como propia. Lo curioso es que no fue un acto heroico ni valiente. Fue casi perezoso. Como si simplemente me dejara llevar por el ritmo que ya traía, solo que esta vez sin esforzarme por sostener algo que otros ya no querían sostener conmigo. Recibí un primer aviso del banco, luego otro. Me senté a leerlos como quien hojea una revista vieja en la sala de espera del dentista. No me sorprendieron, pero tampoco me dolieron como creí que lo harían. Mi hermana subía fotos a Facebook desde la casa, su hijo en el patio, ella pintando una pared, mis padres sentados en las sillas que yo había comprado por internet, con descuento. Yo no decía nada. Leía los comentarios: qué lindo todo, esa casa tiene alma. Y me quedaba ahí, observando, como si espiar mi propia renuncia fuera una forma de quedarme cerca. A veces soñaba que entraba a la casa, pero estaba vacía. Las paredes eran del color que yo había elegido, pero no había muebles, ni ruido, ni olor a café. Me despertaba sin angustia, solo con esa especie de extrañeza suave que queda cuando uno ya entendió algo, aunque no sepa decirlo en voz alta. Mis padres tampoco se comunicaron. No para preguntar por los pagos, ni para decirme que entendían o que estaban confundidos. Esa fue la parte más clara. El silencio que eligieron fue más revelador que cualquier discurso. Y entonces una mañana, revisando mi correo mientras esperaba que hirviera el agua, vi el mensaje del banco. Subasta programada. El número del expediente. La dirección. La casa tenía fecha de final. Me senté con la taza entre las manos y me quedé así un rato largo. Pensando si alguien, algún día, sabría que esa casa fue mía. Que la pensé para otros. Que la dejé no por despecho, sino porque en algún punto, entendí que nadie la quería como yo quise que la quisieran.
Lo que más me costó fue no justificarme. Porque uno quiere explicar, incluso cuando nadie está escuchando. Y yo tenía un discurso entero armado en la cabeza, listo para salir si alguien, aunque fuera por error, me preguntaba qué había pasado. Algo que empezaba con yo solo quería que tuvieran algo seguro y terminaba con no podía seguir pagando por una casa que ya no era mía. Pero ese momento no llegó. Me encontré a mí mismo evitando a conocidos. Gente del barrio, familiares lejanos, incluso compañeros de trabajo que alguna vez me escucharon decir que estaba comprando una casa para mis viejos. Me daba vergüenza. Pero no de la decisión, porque en el fondo, no me arrepentía, sino de esa parte de mí que creyó, ingenuamente, que los gestos grandes podían sostener relaciones frágiles. Hubo noches en las que me imaginaba yendo allá, tocando el timbre, pidiendo entrar solo para sentarme en el comedor. Ver si aún quedaban las sillas que elegí, si en la alacena seguía habiendo ese frasco de café instantáneo que siempre usaba mi madre. Pero no fui. Porque no tenía derecho, y también porque no quería volver a ser un extraño en un lugar que construí con tanto cuidado. Algunos días pensaba en mi hermana. En si ella entendía lo que había pasado, o si simplemente había aceptado el regalo sin hacer demasiadas preguntas. La imaginaba limpiando la cocina, doblando toallas en el baño, haciendo suya cada esquina. Me molestaba, pero de una forma apagada, como una lámpara que uno deja encendida por error y que al final se acostumbra a ignorar. Había empezado todo con una intención, eso lo tenía claro. La intención de reparar algo, tal vez. De devolverle a mis padres una calma que creí que les hacía falta. Y al final, no solo no lo logré, sino que en el proceso, me desdibujé un poco. Como si todo lo que fui para ellos quedara reducido a una hipoteca impaga. La carta final del banco llegó con un sello rojo. La subasta se había concretado. La casa había sido vendida. Me tomé un trago esa noche, solo uno, frente a la ventana, viendo las luces de la ciudad que nunca fue mi hogar pero que, al menos, no me había rechazado. Pensé en llamar. A mi madre, o tal vez a mi padre. Pero no lo hice. Porque sentí que ya no teníamos idioma en común. Porque, quizás, nunca lo tuvimos del todo. Después de la subasta, nada cambió afuera. Nadie llamó. Nadie me escribió. Mis padres siguieron viviendo con mi hermana, o tal vez no, no lo sé. Dejé de seguir a todos en redes sociales, uno por uno, como quien barre migas del mantel. No por enojo, sino porque ya no quería estar al tanto. Saber duele más cuando no podés hacer nada con esa información. Me mudé a un departamento más chico. Una de esas decisiones prácticas que en realidad esconden otra cosa. Vendí algunos muebles, regalé libros, y me compré una cafetera nueva. De esas que hacen un ruido ridículo por la mañana y que ocupan más espacio del que deberían. Empecé a disfrutar el silencio. A no tener que rendir cuentas. A mirar por la ventana sin pensar en otra casa, en otra gente. No es que dejé de quererlos. Es más complicado. A veces el amor no desaparece, pero se vuelve inaccesible. Como una foto que sabes que no podés volver a tomar. Me encontré muchas veces hablando en voz baja, como ensayando diálogos que nunca iban a suceder. Preguntando sin esperar respuestas. A veces incluso disculpándome. Pero no por lo que hice, sino por lo que no supe evitar. Mi hermana, según alguien que me crucé en un pasillo del trabajo, se había mudado de nuevo. No dijo a dónde. Yo solo asentí. Me pareció justo. Como si la historia, de algún modo, volviera a abrirse sola. Mis padres, me dijeron, seguían bien. Los vi el otro día, dijo esa persona, sin saber nada de lo que había pasado. No pregunté más. Hubo una noche en la que soñé que volvía a esa casa. Que estaba vacía otra vez, pero esta vez no me dolía. Caminaba por el pasillo, tocaba las paredes, y en la cocina encontraba una taza sobre la mesa. Vacía, pero limpia. Me desperté tranquilo. Sin esa urgencia de llamar, de arreglar nada. Solo con la sensación de haber estado, de alguna manera, en paz. Y aunque la casa ya no era mía, nunca lo fue del todo, algo en mí se había asentado.
como si al final uno pudiera vivir con las pérdidas. No superarlas, no olvidarlas. Solo aprender a llevarlas. No volví a verlos. Ni a ellos, ni a la casa. Pasaron los años como si fueran días mal dormidos. A veces pensaba en llamar, escribir un mensaje, algo. Pero siempre había algo más urgente, o más fácil de hacer, tender la ropa, revisar el mail, comprar arroz. Un día, ordenando una caja vieja, encontré las primeras fotos que saqué de la casa. Estaban impresas, como se hacía antes. La fachada pintada recién, mi padre sonriendo a medias, mi madre con un repasador en la mano. Y detrás de ellos, mi hermana, apoyada en la puerta, mirando al costado. La sostuve un rato. Pensé si debía guardarla o romperla. La dejé sobre la mesa y seguí con lo mío. A veces no hace falta decidir todo de una vez. El tiempo suavizó los bordes, pero no curó nada. Solo dejó las cosas donde ya no pinchan. Me acostumbré a vivir con la versión de la historia que no se cuenta en voz alta. Esa en la que uno quiso algo con todas sus fuerzas, lo ofreció, y no fue suficiente. Y está bien. No todo lo que damos vuelve. Cada tanto, cuando camino por ciertos barrios, me detengo frente a casas que se parecen a la que fue mía. Imagino quién vive ahí, si discuten en la cocina, si alguien riega las plantas del fondo. Me gusta pensar que esas casas tienen otra suerte, que alguien supo cuidarlas mejor. No hablo de esto con nadie. Es una historia pequeña, demasiado doméstica, sin grandes traiciones ni gestos épicos. Solo un hilo roto en medio de una trama familiar. Pero es mía. Y aunque ya no tenga a quien contársela, aunque la casa ya no exista como yo la pensé, sé que durante un tiempo, en silencio, traté de construir algo bueno. Y eso, aunque no sirva de nada, me alcanza.